Buenos días nuevamente, y aquellos que están compartiendo la transmisión, en vivo o por diferido. Hoy Jesús, de alguna manera, los discípulos le piden aprender a orar. Hace un par de años creo que me tocó un triduo para la novena de San Roque y di 3 días de retiro en torno al Padre Nuestro, cómo orar. Y quiero hacer, tal vez nosotros le hubiéramos dicho a Jesús, en vez de enséñanos a orar, le hubiéramos dicho, enséñanos a rezar. Rezar son las oraciones vocales, las que transmitió otro. Orar son las oraciones de alguna manera que son espontáneas, que son más íntimas. Y lamentablemente el Padre Nuestro lo hemos convertido en un rezo y no en una oración. De hecho, es como si tomamos nuestro momento de rezo como un menú, el Padre Nuestro se ha convertido un poco en el condimento final. Pedir algo, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Por eso me parece importante descubrir la importancia del Padre Nuestro, en el cual debemos detenernos, porque lo enseñó Jesús. Y Jesús conoce a Dios, conoce al Padre. Jesús sabe lo que el Padre le gusta que le digamos, como a todo papá o mamá nos gusta que nos digan nuestros hijos. Y por otro lado, sabe lo que Dios sabe que necesitamos. Porque a veces nosotros sabemos lo que pedimos, pero no siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. Y ahí volvemos al padre y a la madre, que saben lo que sus hijos necesitan y que muchas veces no coincide con lo que piden, ¿sí o no? Y los abuelos mucho más. Por eso, frente al momento en el que podemos hablar con Dios, Jesús nos dice, cuando hablen con Dios, díganle Padre. Los hebreos, los judíos, usaban nombres magníficos de Dios, omnipotente, el Altísimo, el Santo entre los santos, y otros términos más lingüísticos, el Yadai, Adonai, Yahvé, Jehová, que eran nombres de atributos de Dios. Es como nosotros, que tal vez tenemos algún título, profesor, profesora, algunos hasta un doctorado, otros hasta una licenciatura, y donde vamos nos llaman con esos títulos. Pero seamos francos, no hay nada más lindo que volver a casa, abrir la puerta y que una criatura nos diga, padre, papá, mamá. ¿Me equivoco? Esos títulos no sirven de nada. Si no hay una vocecita por ahí que te dice papá, mamá, y mucho más si te dice abuelo o abuela. De alguna manera, sentarnos a orar, no a rezar, es volver a casa y abrir la puerta, pero para decir nosotros, papá, mamá, para decirle a Dios Padre. Jesús nos abre la posibilidad de llamar a Dios Padre, porque cuando Él se encarnó, se hizo hombre como el Hijo de Dios. Dios le dijo, el Padre le dijo, quiero que le digas que cuando hablen conmigo, se olviden de los títulos. En el momento de hablar conmigo y me digan Padre. Porque cuando uno dice Padre, baja todos los protocolos. Por
lo tanto, Jesús nos regala esa posibilidad de decirle a Dios Padre. Padre nuestro. Solo Él puede decirle Padre mío. Cuando se apareció resucitado y Magdalena lo agarró, cuando lo reconoció después de haberlo confundido con un jardinero, le dijo: no me retengas, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por lo tanto, Jesús nos permite llamarlo a Dios Padre. Y estoy hablando de la primera palabra del Padre Nuestro. Ciertamente nosotros, me imagino que si pudiéramos elegir frases del Padre Nuestro, diríamos: Padre, danos el pan de cada día y líbranos del mal. Todo lo demás no es importante porque no lo entendemos. Menos aún lo que viene después del pan de cada día, ¿no? Perdónanos como perdonamos. Pero justamente esas cosas que obviaríamos son las cosas que Dios sabe que enferman nuestra vida. Por eso, inclusive la palabra Padre, cuando Jesús nos invita a rezarle, debemos tener mucho cuidado, porque es un mismo término que todos manejamos, pero cada uno de nosotros tiene diferentes conceptos de lo que significa Padre. Por eso Jesús es prudente y dice: no llamen a nadie Padre en otro momento, porque tiene uno solo que es el celestial. Y a veces debemos llamar Padre a aquel que se comporta como verdadero Padre, aquel que se ganó el honor de ser Padre, para no confundirlo con el Padre celestial. Por eso es importante también pedirle, como dice Jesús: nadie conoce al Padre, así como nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, no nos fabriquemos una imagen del Padre, porque nuestras fantasías, nuestras heridas, nuestra historia nos puede confundir. Que Jesús nos revele la imagen del Padre, porque es la única auténtica. La otra tal vez es más una imagen hecha a nuestra imagen y semejanza, que haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, Padre, por eso leíamos recién el libro, la lectura del Génesis. Abraham, como buen judío, le pichuleaba a Dios el precio. Son atributos que en lugar de estar en Abraham, están en Dios, porque es Dios el misericordioso, pero de alguna manera se lo permite a Abraham. Todo lo bueno que hay en nosotros, aquello más tierno que hay en nosotros, aquello más compasivo que hay en nosotros, son vestigios de la paternidad de Dios, de la maternidad de Dios. Por lo tanto, cuando oren, díganle Padre nuestro. Porque Jesús, así como nos reveló y nos regaló a Dios como un Padre, al que no le hacen falta todos los otros títulos, sí, como para nosotros no nos hace falta tanto los títulos universitarios, sino el título de papá o mamá o abuelo o abuela. Ya con eso nos damos hechos en la vida. Dios también está esperando eso. Pero así como Jesús nos regaló a Dios como Padre, también nos regaló al otro como hermano. Cualquier persona es mi hermano. Por lo tanto, no puedo pedir para mí lo que le niego a otro. Por lo tanto, le tengo que pedir para mí lo que pido para otros. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Y solo fue la palabra Padre. Que el Señor les regale la dicha de usar el Padre Nuestro como orar, no usar, de orar todo un día con un Padre Nuestro. Yo lo aprendí, ¿saben cuándo? Cuando dejé de ser cura, casi 15, 20 años.
Mi vida desde chiquito fue rezar con las cosas litúrgicas, después como cura la misa, la liturgia de las horas. Y cuando renuncié a todo eso no tenía cómo rezar, porque ni un libro me dieron cuando me fui. Y ahí descubrí